Dios le bendiga. Bueno, el día de hoy vamos a concluir esta serie que hemos estado llevando de ¿Quién es Dios? Y vamos a estar tratando cuál es el tema del Dios que se hizo hombre. En las oportunidades anteriores estuvimos hablando sobre Dios como nuestro Padre, que fue el tema que trató Luisana. Ella nos hablaba de que Dios, de las diversas características que tiene Dios como Padre de cada uno de nosotros que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Y nos decía que Dios nos cuida, nos protege, nos provee. Y habló de una característica muy importante de Dios como Padre, que es que Dios tiene un corazón que es misericordioso. Ese corazón misericordioso nos conecta con el segundo tema, que fue Dios de misericordia, que trató Joa, donde Joa nos explicaba en qué consistía esa misericordia de Dios, cómo se manifiesta Dios en su misericordia y cómo Dios espera que nosotros seamos misericordiosos también con cada una de las personas que nos rodea. Joa nos hablaba de la parábola de los deudores, en la que un deudor no quiso perdonar a uno que tenía una deuda mucho menor de la que él tenía con su Señor y cómo Dios le reclamó eso. El tercer punto fue Dios de justicia, tratado por Chino la semana pasada. Y Chino nos hablaba de que Dios es justo en todo lo que hace, aun en aquellas cosas en las que a nosotros no nos parezca que es tan justo. Porque si yo le sirvo a Dios porque a mí me tiene que pasar tal o cual cosa, a veces no nos parece justo, pero Dios es justo en todo lo que Él hace. Y de igual manera Dios espera que nosotros seamos justos con todo aquello que nos rodea. Y quizás que nos gustaría saber si hay algo en la Biblia que nos permita conectar todas estas ideas. Bueno, hay un versículo en Jeremías que lo conecta todo, desde el tema de conocer a Dios hasta cada uno de estos puntos que hemos estado viendo, que es Jeremías 9:24, que dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si nos fijamos acá, Dios nos dice que si de algo nosotros debemos de jactarnos en nuestra vida, de conocerlo a Él. No de muchas cosas que a veces nos jactamos, como de yo tengo tal o cual trabajo, de yo tengo tal o cual televisor, de yo sé tal o cual juego me gusta y yo lo practico y soy un duro en eso, tengo tal o cual tenis, como a veces se da en el mundo. Dios dice que si nosotros debemos de gloriarnos en algo, debemos de gloriarnos en conocerlo, porque en eso debe ser el centro de nuestra vida, conocerlo Él cada día. Y nos da ciertas características, que es la misericordia, el juicio y la justicia, porque esas características lo definen a Él, y no solamente lo definen a Él, sino que Él espera que nosotros también la llevamos en práctica en nuestras vidas, que es lo que hemos estado tratando en este tiempo. La pregunta es, en este punto, como hijos de Dios, ¿qué tanto nos interesa a nosotros conocer a Dios? Venimos acá de manera ritualista, cultural, quizás de manera tradicional o por costumbre, porque yo entiendo que ya yo tengo la responsabilidad de ir a la iglesia de vez en cuando, una vez al mes, una vez a la semana, un par de días a la semana, o porque en verdad yo tengo esa necesidad en mi corazón, en mi interior, de verdad yo conocer a Dios, de yo tener un contacto, una comunión con Él, porque yo entiendo que Él está ahí, que Él es mi Padre y que Él quiere que yo lo conozca cada día. Si nuestro caso es el primero, debemos de movernos al segundo, porque si no vamos a estar perdiendo tiempo. Porque el actuar ritualistamente, de costumbre, al fin y al cabo no va a dar ningún fruto. Solamente nosotros buscar a Dios de corazón es lo que da fruto en nuestra vida. Por otro lado, el tema de hoy, que es Dios que se hizo hombre, es un tema profundo. Y yo no lo voy a enfocar tanto en el asunto de que se hizo hombre, sino más bien en por qué se hizo hombre. Aunque obviamente sí voy a tratar la primera parte, aunque sea de manera rápida. Para eso vamos a ir a Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Y me gustaría alguien que lea los versículos del 1 al 5. ¿Quién fue? Freitel. Dale, Freitel. Juan, capítulo 1, del 1 al 5. el verbo hecho carne, dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Entonces, fíjense cómo desde el principio Juan en su evangelio nos deja claro de que existe el verbo. El verbo sabemos que es Jesús, que en el principio era el verbo. Se entiende por verbo un tipo de palabra especial. Hay algunas versiones que dicen la palabra, pero a mí me gusta esta que dice el verbo porque el verbo es un tipo de palabra que se utiliza para acción. Y Jesús es precisamente esa fuerza de Dios que actúa, ese verbo que ejecuta lo que Dios le ordena. Y dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar en el español, nosotros podemos decir yo estoy con Él, pero yo no puedo decir yo soy con Él, porque implicaría que somos el mismo, ¿verdad? Y esta es la idea que Él refuerza en la segunda parte del versículo, que dice el verbo era Dios. Entonces, dice era porque era en el principio, y Él se está basando en el presente, pero no fue que Él dejó de ser Dios tampoco. Entonces sigue diciendo que este verbo era en el principio con Dios y que todas las cosas que existen fueron hechas por Él, que en Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Se refiere a que Él mismo, porque Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ya en el verso 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verso 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí es donde Juan revela de quién es que le está hablando, de Jesucristo. Ese verbo que era en el principio con Dios y que era Dios. Y el verbo 14 que nos explica que Él se hizo carne. Sabemos que por medio de su nacimiento, de María, fue que Jesús, que ya existía como el Hijo, vino a esta tierra hecho hombre. Esto es explicado de otra manera, o dicho de otra manera, en 1 Timoteo 3:16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, querido del mundo y recibido arriba en gloria. Sucede que, aunque existen muchas ideas sobre quién era Jesús, porque Él tuvo muchas facetas, una con la que las personas regularmente tienen problemas, quizás con la única que pueden tener problemas, con la idea de que Él era el Hijo de Dios y que Él era Dios, porque cuando usted le pregunta a alguien, quizás no tenga problema en decir que Él era un gran hombre, que era un gran maestro, que era una persona justa, que siempre buscaba el bien. Quizás eso no se lo va a discutir nadie. Pero cuando mencionamos que Jesús era el Hijo de Dios, ahí nos metemos en el plano de que existe un Dios, y que si existe un Dios yo tengo que responder ante ese Dios. Y se nos hace difícil quizás pensar que ese Dios se haya manifestado en una forma humana, porque yo te veo a ti y yo digo, tú eres un hombre, pero si tú me dices a mí que tú eres Dios, yo te tengo que decir, tú eres loco, ¿verdad? Y hay muchos locos hoy que están con cosas parecidas. La diferencia es que Jesús demostró por sus actos que Él era lo que Él decía que era, que no era un loco porque nunca actuó de una manera alocada, y todos sus milagros dieron testimonio de quién es Él, y aún hoy continúa transformando vidas, dando testimonio de quién es Él. Pero, ¿qué implicó esa transformación, ese cambio del estado de Dios al estado de ser humano cuando Jesús nació? Bueno, podemos ver en Filipenses 2, del 5 al 9. Dice Filipenses 2, del 5 al 9: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En estos versículos quiero resaltar en qué consistió ese cambio. Aquí Pablo dice que él no se aferró a su condición de Dios en el cielo, sino que se despojó. ¿De qué? Se despojó de su gloria, de esa gloria que él tenía allá en el cielo, y vino y habitó aquí entre nosotros. Imagínese que usted vive, no en esta época, sino hace 2000 años, donde ni siquiera había pata de diente, no había desodorante, había mucho calor en un desierto,
Y estamos hablando de que el Dios Todopoderoso, que nunca ha sentido dolor, que nunca ha sentido calor, ni siquiera, Él decide por su propia voluntad venir aquí a la tierra a pasar trabajo. ¿Usted en esa condición estaría dispuesto a venir a pasar trabajo por alguien que no quiere saber de usted? ¿Sí? Difícil, dice. Usted dejar toda su comodidad y venir y nacer aquí en la tierra, no quizás como muchos de nosotros habría deseado nacer, porque a nosotros quizás nos gusta, uno no escoge el lugar donde uno nace, obviamente, pero si nos dieran a escoger, quizás naceríamos en la mejor clínica que puede existir, con todos los cuidados, con toda la seguridad, con toda la higiene del mundo, ¿verdad? Al menos yo entiendo que humanamente uno escogería eso. Pero él, que sí tenía capacidad de escoger, decidió nacer en un establo, con una vaca al lado, y con los animales que estaban ahí, quizás en las condiciones de higiene más precarias que podían existir en ese momento. Estamos hablando que es el Dios Todopoderoso que decide someterse a eso. Dice que se humilló, pero no se quedó ahí en su humillación. Danielis, ¿qué quiere decir? Amén. Pueden participar cualquier cosa. Entonces, para luego, ya siendo hombre, soportar otro tipo de humillaciones como rechazo de la misma persona que él sanaba. No sé si a usted en algún momento le ha tocado que a alguien que usted le hace un favor, luego esa persona lo traiciona. ¿Cómo se siente eso? Malísimo, ¿verdad? Tú sientes de tú quieres ahorcado. Pero fíjense que Jesús soportó eso, porque Él sanó miles de personas, y esas miles de personas que Él sanó fueron las que después estaban gritando que lo crucificaran. Y Él vino a eso. No se quedó ahí, porque Él también sufrió el maltrato, sufrió la tortura de parte de los soldados romanos, y finalmente sufrió la crucifixión, sin mencionar la corona de espinas y todo eso. Pero la gran pregunta en cuanto a lo que estamos tratando es, ¿por qué? ¿Por qué Dios Todopoderoso, estando en su condición cómoda en el cielo, decide venir aquí a la tierra, hacerse hombre, pasar todo ese tipo de trabajos, cuando Él no lo necesita, cuando no existe ningún motivo por el cual Él hacer eso? Cuando el ser humano estaba en rebeldía contra Él, y Él, bueno, pudo haber dicho como hizo con los demonios se rebelaron y Él no le dio otra oportunidad. Sin embargo, nosotros lo hizo. ¿Por qué? Exacto, por amor. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. ¿Por qué Dios hace todo eso? Y ya doña Ruth lo dijo, por amor. Vamos a leer en Oseas. ¿Quién busca Oseas? Capítulo 11, del 1 al 4. Sí. 11, del 1 al 4. Oseas, capítulo 11. Dice Peter que están haciendo trampa la gente del celular. Dale, Cecilia. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Yo amé a Israel desde que era niño. De Egipto llamé a mí. Pero mientras más los llamaba yo, más se alejaban de mí. Y ofrecía sacrificios a los baales y quemaban incienso para honrar a los ídolos. Yo tomé en mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar, pero él nunca reconoció que era yo quien los cuidaba. Yo los atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. Amén. Entonces vemos acá la condición del ser humano con Dios. Dios se mantiene constantemente buscando al ser humano, aun cuando el ser humano se mantiene constantemente dándole la espalda a Dios. Y eso es algo que a mí me impacta mucho, porque francamente fuera cualquiera de nosotros, ya hace tiempo que ya nos hubiese desechado. No obstante, Dios se mantiene constantemente buscándonos cuando nos apartamos de Él. Y me llama la atención como Él dice que nos buscó. Dice acá, bueno, dice en una parte primero, que Él buscaba a Efraín. Vamos a poner que Efraín somos nosotros. Y lo tomaba del brazo. Y sin embargo no conocía que Dios lo estaba cuidando. Y quizás nos pasa así muchas veces, que Dios está buscándonos a nosotros y está tratando de tomarnos de la mano para cuidarnos.
y para llevarnos por el camino correcto, pero nosotros en nuestra terquedad andamos buscando otras cosas y no nos damos cuenta que Dios que nos está cuidando. Y dice también el verso 4, que es la parte que quiero enfocar acá: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y quizás este sea el versículo que explique de la mejor manera en el Antiguo Testamento qué fue la encarnación de Cristo aquí en la tierra. Porque dice que nos atrajo con cuerdas humanas, hablando de que Él mismo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Y que nos buscó con cuerdas de amor, nos atrajo con cuerdas de amor, expresando ese amor que Dios tiene por nosotros y que se evidencia en Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Darío. Si vemos el Antiguo Testamento, vemos también la historia de Noé. O sea, el Señor amó al mundo y le dio esa opción de arca, porque el Señor no solamente le dijo a Noé que hiciera el arca y se montara el sol, él le pidió que anunciara que vendría un diluvio. Pero por todo y eso, él no mandó a su hijo en ese momento. No sé si me doy a entender. O sea, vino esa devastación y el Señor se apiadó de Noé, pero no vino esa salvación eterna como fue la de Jesucristo. Amén. Amén. Realmente vemos siempre el amor de Dios tratando de salvar a la humanidad, y de la humanidad como dándole la espalda a Dios, pero Dios no se cansa. Es un buen ejemplo porque aquí menciona que nos llamó con cuerdas humanas, pero ese que tú estás mencionando es un tipo de cuerda diferente que él usó primero y no le dio resultado por esa vía. Solamente se salvó Noé y su familia. Entonces vemos la verdadera salvación de Dios manifestada en Jesús, que dice que nos atrajo con cuerdas humanas, que Él mismo se hizo hombre, Él mismo se acercó a nosotros. Y hay una diferencia que me gusta mencionar entre lo que es la religión y lo que es el evangelio. La religión consiste en el hombre tratar de alcanzar a Dios. El evangelio consiste en Dios tratando de alcanzar al hombre. Jesús es Dios acercándose al ser humano a tal punto de que Él, que está allá en el cielo, bajó, se acercó y se acercó tanto que habitó y vivió con nosotros para salvarnos, para traernos a Él. Y dice que alzó el yugo de sobre su cerviz. Un yugo, en este sentido, se entiende como un sinónimo de opresión, y viene hablándonos de la opresión del pecado y de la opresión de Satanás. El pecado destruye nuestras vidas. Quizás no nos damos cuenta hoy, no nos damos cuenta mañana, pero a la larga nos damos cuenta de que el pecado destruye. Al final nos vamos a dar cuenta de que, oye, no debía haber hecho eso porque mira las consecuencias que tengo el día de hoy. Y nos habla de que Él quitó ese yugo del pecado y ese yugo que Satanás tenía sobre nosotros de encima de nuestra cerviz. Pero no solo eso, también dice en Mateo 11, del 28 en adelante, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, que Él nos quita el yugo del pecado y nos da uno que es sencillo de llevar. En este caso ya no es el yugo de opresión, sino un yugo de compañía, porque el yugo es esta madera que une a los dos bueyes cuando están arando, y Él nos está dando a entender que ya no vamos a llevar la carga nosotros solos, sino que lo tenemos a Él a nuestro lado para ayudarnos con nuestras cargas. Y ese es el yugo que Él pone sobre nosotros. Por eso dice que el yugo de Él es fácil. Finalmente en ese versículo en Oseas dice: puse delante de ellos la comida. Y eso nos habla de cuando Jesús dijo en Juan capítulo 6: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y nosotros quizás nos afanamos mucho hoy día en buscar muchas cosas para saciarnos. Nos afanamos mucho en buscar el pan físico, el pan de cada día, pero el que vemos, el que tocamos. Y Jesús le dijo en ese mismo contexto al pueblo: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da, porque a este señaló Dios el Padre.
Y no es que no trabajemos, porque ahorita quizá a alguno se le ocurra que no tiene que trabajar, sino que nuestro enfoque principal sea buscar ese pan de vida que Dios nos da. Que nuestro enfoque principal no sea afanarnos tanto, pues yo quiero tener esto, quiero tener aquello, quiero lograr tal o cual cosa, y olvidarme de Dios, sino que mi enfoque principal sea Dios y dejar que Él supla las demás cosas conforme a su voluntad. Obviamente trabajando, no dejen de trabajar, Señor. Y hay gente que le gusta agarrarse de ahí. Okay. Vamos a orar también vamos a orar por trabajo también. Ay, Padre. Pero este es solo uno de los motivos por los cuales Jesús se hizo hombre. Y quizás es el más importante. Pero también me gustaría señalar otros, aunque sea de manera quizás más resumida. Señalar 3 motivos más. El segundo motivo es para satisfacer la justicia de Dios. La semana pasada Chino habló de que la cruz fue el mayor acto de misericordia y amor que Dios mostró, pero al mismo tiempo fue el mayor acto de justicia. Porque en la cruz Dios estaba reconciliando consigo al mundo, por eso es su mayor acto de amor. Pero al mismo tiempo estaba castigando el pecado de todo lo que estamos acá y de todo el mundo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si tú eres juez de todo el universo y tú no haces justicia, hay un problema. Miren cómo estamos aquí nosotros en la República Dominicana hoy padeciendo porque la justicia no castiga a los criminales como debe y estamos viviendo las consecuencias. Ahora, Dios no puede darse el lujo de ser injusto. Dios tiene que castigar el pecado, pero al mismo tiempo Dios quiere salvar a aquellos que son pecadores. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo castigo el pecado y al mismo tiempo salvo a los que son pecadores? Suena contradictorio, pero Dios le buscó la vuelta. Y la vuelta es que Jesús fue quien tomó el castigo que nos correspondía a nosotros y por eso Él tuvo que hacerse hombre. Vamos a leer Isaías 53, versículos del 4 al 6 primero. ¿Alguien que no haya leído? Flor Ángel. 53, del 4 al 6. Nicole, léelo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Fíjense cómo el tema del Dios de justicia se enlaza aquí. Y fíjense cómo dice claramente que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Que nosotros lo tuvimos por azotado de Dios, o sea que fue que Dios lo castigó. Pero lo que estaba sucediendo en verdad es que Él estaba siendo herido por nuestras rebeliones. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que el castigo que nos correspondía a nosotros fue Él que lo llevó. Y yo no sé si usted en algún momento nos ha acusado de algo que usted no ha hecho. ¿Cómo se siente? Mal, ¿verdad? Pues Él decidió tomar ese lugar voluntariamente para librarnos a nosotros que no le aportamos nada, como quien dice, simplemente por amor a nosotros. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que todos nosotros nos descarriamos. Habla de la condición de la humanidad que está apartada de Dios y que en la que vivimos todos en algún momento de nuestra vida antes de venir a Él. Pero Dios cargó en Él el pecado de cada uno de nosotros y eso ocurrió en la cruz, en el momento en que Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la santidad de Dios no puede habitar con el pecado. Y en ese momento Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad y estaba llevando el castigo que nos corresponde a nosotros. Imagínese que usted está preso, usted cometió un delito, le dieron pena de muerte, ¿sí? Porque un delito, la paga del pecado es la muerte, y que ya usted lo que está esperando ya el día de la ejecución. Ustedes saben que antes de que lo ejecute le llevan una cenita especial, como para que usted se consuele un chin con eso, y usted le llevan su cenita,
le llevan su cenita y usted dice, bueno, ya llegó el día. Pero cuando usted... ¿Se puede comer la cena? Porque si no, no se va a morir. ¿Cómo es? Claro. Bueno, ya usted le llevaron su cenita, usted se la come y ya lo que usted sabe que viene el guardia para llevárselo para la ejecución. Pero sucede que cuando ya viene el guardia, abre la celda, lo saca, el guardia agarra y lo lleva a una habitación y le dice, mira, tú te puedes ir. Tú te quedas, oh, ¿cómo que yo me puedo ir ya? Si ya yo lo que estaba era esperando el día. Y le dice, sí, mira, tú te puedes ir porque el hijo del juez que te condenó a ti, él decidió llevar la culpa por ti para que tú te vayas libre. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Por amor, porque esa pena de muerte Él la asumió por nosotros cuando no le correspondía a Él. Y al final vamos a ver qué hacemos nosotros con eso. Tercer motivo, para darnos a conocer al Padre. En Juan 14, del 6 al 19, Jesús dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, que uno de los motivos por los cuales Jesús se hizo hombre es para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Porque dice la palabra que al Padre no lo ha visto nadie, pero el Hijo que lo conoce, que lo ha visto, que lo da a conocer. Entonces, para que nosotros podamos tener una idea de cómo es Dios y que realmente podamos conocer a Dios como Él es, Él vino para que nosotros, por medio de su conocimiento, podamos llegar al conocimiento del Padre. El cuarto punto es que Él se hizo hombre para ya poder llamarnos sus hermanos, destruir al que tenía el imperio de la muerte y ser nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículos del 10 al 12 y del 14 al 18. Alguien que lea Hebreos 2 del 10 al 12. Flor, dale. Porque convenía que la causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsiste, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza llamar a los hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos su nombre, en medio de la congregación de la Amén. Dice que convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, perfeccionar por aflicción aquel que sería el autor de la salvación de ellos, o sea, de nosotros. Y dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos por esto. O sea que al él hacerse hombre, al acercarse a nosotros, él también buscaba que nosotros lo conociéramos a él como nuestro hermano, poder llamarnos hermanos a nosotros. ¿Alguien que lea el 14 al 15? Verso Carlos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Punto muy importante, dice que como nosotros somos seres humanos, o sea, somos de carne y sangre, Él tuvo que adoptar también la misma forma para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. ¿Qué significa esto? Que como la paga del pecado es la muerte, nosotros nacemos pecadores, estamos condenados por el pecado, estamos condenados a muerte. Y Satanás es el que tiene ese dominio sobre aquellos que no conocen a Dios, especialmente aquellos que le dan constantemente la espalda a Dios. Pero dice que aquellos que están en esa situación viven sujetos a esa servidumbre de esclavitud al pecado por temor a la muerte.
Pero Jesús vino para, por medio de su muerte, destruir ese imperio de muerte que Satanás tiene y libertarnos de esa esclavitud del pecado. Librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Eso me hace pensar en estos rituales, quizás podemos mencionar la religión maya, donde ustedes saben que incluso se realizaban sacrificios humanos. Pregunta, ¿por qué estos cultos exigen ese tipo de sacrificio y la persona lo hace? ¿Por qué? Porque tienen temor. Tienen temor y creen que ese Dios al que le sirven los va a destruir si no le ofrecen ese tipo de sacrificios. Darío. También pasa, Nelson, que muchas veces nosotros queremos hacer algo por nuestra fuerza para decir que nos ganamos. También. Sucede que a veces podemos decir que si tú vendes o haces tal cosa, vas a conseguir la salvación. Y para nosotros es más fácil eso que decir si acepto y decidir por razón. Realmente. Y aquí yo quiero ver que veamos algo importante. ¿Qué distingue a Dios de los demás dioses? O sea, está bien, vemos que Jesús vino a presentarnos al Padre, pero Jesús vino en una cultura politeísta. Los romanos tenían cientos de dioses. ¿Qué lo distingue a Jehová? ¿Qué distingue a Jehová, nuestro Dios, de los demás dioses? Y pienso en una imagen que vi en Facebook hace un tiempo, donde comparaba a Jesús con otras deidades de otras religiones. Por ejemplo, decían que Jesús nació 25 de diciembre, junto con otras que también supuestamente nacieron en esa época, aunque Jesús no nació el 25 de diciembre, se estima que fue más o menos en agosto por ahí. Pero se dice que la Navidad realmente se conmemora en esa fecha. También decía que en otras religiones se presentaba lo de la resurrección de los muertos, y así varias cosas, tratando de decir que Jesús es como una versión copiada de otras cosas. Y la respuesta que yo doy a eso es la siguiente. Hay una diferencia muy importante. Todos los dioses exigen sacrificios para calmar su ira. Exige que el ser humano le ofrezca cosas para que se gane la salvación, para que se gane su favor. Por eso constantemente vemos incluso que sacrificaban incluso a sus propios hijos, porque ese favor ellos se lo ganaban con esos sacrificios. Por el contrario, nosotros le servimos a un Dios que se sacrificó Él mismo para que nosotros pudiéramos tener vida. Es completamente lo opuesto. No es que tú me des cosas a mí, sino que yo mismo te voy a dar mi ser, mi vida, para que tú tengas vida conmigo, aunque tú quizás no te lo merezcas porque vives de desobediente. Y ahí se manifiesta la misericordia y la gracia de Dios para con el ser humano. De que Dios nos ama aun cuando nosotros no lo merecemos. Y como consecuencia de eso dice también el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. O sea que no solamente tenemos estos beneficios que hemos mencionado, sino que como Él mismo sabe lo que nosotros estamos pasando, porque Él lo pasó. Jesús fue tentado en todo, dice la palabra, pero no cometió pecado. Él sabe cuando nosotros estamos en un aprieto, sabe cuando estamos en un apuro. Y como Él sabe eso, Él es misericordioso con nosotros. Y nosotros podemos acercarnos a Él con confianza y recibir ayuda. La pregunta con todo esto es, ¿qué hacemos nosotros con eso? Porque está bien, suena bonito. Lo hemos hablado, lo conocemos, quizás no lo sabemos de memoria. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos simplemente guardado en la memoria? ¿Lo engavetamos? ¿O le damos uso en nuestra vida? Hay una metodología de enseñanza que entiende que el conocimiento es útil cuando se pone en práctica. Ahí mira, acá los psicólogos diciendo que sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con este conocimiento? Bueno, ponerlo en práctica. Y dice 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, ya que Dios se entregó por nosotros y entregó su vida por nosotros, entregó la vida de su Hijo, ya que Él ha entregado todo por nosotros, es justo que nosotros vivamos para Él. ¿Qué ustedes opinan? Amén, así es. Él murió para que los que por lo cual Él murió, murió para ser sucedido para Él. Amén. Entonces, esa es la aplicación. Tan sencillo como eso. Es reconocer el amor que Dios ha tenido por nosotros y que tiene. Y nosotros no vivir quizás para todos los deseos que podamos tener, sino vivir para los deseos de Dios, vivir para Él. Recuerden que el primer mandamiento dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y en eso consiste vivir para Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude a vivir para Él cada día, que nos ayude a concentrarnos y a no darle tanta importancia a todos los afanes que tenemos en el día a día, sino que Él sea el centro de cada uno de nuestros deseos. Padre Santo, Dios bueno, misericordioso, te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú eres bueno, porque tú te entregaste por cada uno de nosotros, porque tú no nos dejaste desamparados, Señor, no nos entregaste a la muerte, sino que te sacrificaste para que podamos venir a ti, para que podamos tener vida contigo, Señor. Y te queremos pedir perdón, Padre, por todas aquellas veces que nos olvidamos de ti, que no vivimos para ti, Padre, que no vivimos para agradarte, que no honramos ese sacrificio y ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Padre. Y te pedimos que por favor nos ayudes a vivir de una manera agradable a ti, Padre, que nos ayudes a buscarte con amor, con deseo, con fervor, Padre. Ayúdanos a buscarte con pasión, Señor. Ayúdanos a buscarte de todo nuestro corazón, Padre, que no sea una apariencia, que no sea algo cultural, Padre, que no sea algo de costumbre, sino que cada día nosotros dispongamos nuestros corazones para buscar de ti, para amarte, para vivir para ti, Señor, para dar testimonio de ti, Padre, para agradarte con nuestras vidas y para conocerte cada día más, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre, porque en nuestra naturaleza, Padre, nos distraemos constantemente, nos apartamos constantemente y solamente tú nos puedes ayudar a mantenernos firmes en todo momento. Te pedimos esto, Señor, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.